tardes. Bien, ustedes recuerdan el tema de la clase pasada. ¿Sí? Actividades prosiguen. De sol. A grosso modo, ¿qué decía? ¿Se recuerdan de las dos hermanas? Pero antes de eso, quiero, como para hacer un recorrido general, de que estamos ante el desarrollo o nos están narrando la situación de uno de los tantos centros espíritas, ¿verdad? Que este cuerpo o esta falange de espíritus elevados deciden ayudar a centros espíritas en el Brasil por unas situaciones que se han presentado, ¿ya? Y que ese ataque obedece a espíritus enemigos de Jesús. Entonces ellos comienzan un embate contra esos centros espíritas, y en particular el que hacíamos referencia, donde el hermano director fue tocado. Fíjense cómo en esa forma, en esa manera muy sutil, fueron atacando a los miembros del centro espírita. Entonces ya se vio cómo ese plano, esos hermanos espíritas, logran ayudar al director, la cabeza principal, y posteriormente se va también ayudando a otras personas que forman parte del colectivo de la institución de los miembros. Y en esta oportunidad se hablaba de las dos hermanas, Carolina y Zenía. ¿Se recuerdan? Que una estaba emparejada, había abrazado el espiritismo con todo fervor, con toda conciencia, podríamos decir, ¿verdad? Estaba presta al servicio, a la enseñanza, y la otra tenía el conocimiento aquí, acá en el corazón, todavía. Ustedes me disculpan que el roto que tiene alturado. Entonces, la parte que me corresponde a mí tiene que ver con se amplía el área de trabajo. Entonces, el grupo de hermanos espirituales se reúne con los hermanos que van a asistir al centro espírita para lograr ayudar, para poder reforzar la enseñanza de Jesús, y aparte también lograr destrabar cierta intolerancia que se estaba dando dentro del movimiento, dentro de la casa espírita. Ya habían muchos roces, ya, que nosotros sabemos que era como consecuencia de la vigilancia de los miembros. Ahora, cuando nosotros nos hablan de la vigilancia, o de ese caso en particular de ese centro espírita, nosotros no estamos diciendo que pueden ser también influenciados, ¿verdad? Bien, entonces, como a manera de un esposo que hacen los hermanos espirituales, hablan, por ejemplo, la importancia que es seguir los ejemplos, la práctica, llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús, lo que redunda en beneficio que trae a todo lo que hacemos esa práctica o seguimos esas enseñanzas. También acá hace una pequeña reflexión, que hay centros espíritas donde hay personas que van, ya,
simplemente por un lleno de requisitos, por querer mirar las cuestiones meramente superficiales. Igual acá, o sea, los centros igual sean de personas que llegan simplemente atraídas por el fenómeno o personas que llegan al centro espírita con el propósito de que se les destaque, se les admire, ¿verdad? Personas, por ejemplo, que a veces las vemos nosotros con un gran conocimiento, un gran intelectual, o personas con una posición económica que creen que por ostentar eso, entonces el centro espírita tiene que rendir electricidad y todo esto, ¿verdad? También hace referencia a la importancia de la existencia terrenal, que la existencia terrenal sea de larga o corta duración, tiene un propósito, que ese propósito es nosotros crecer, aprender y comprender el objeto de la vida. Entonces también nos comenta de... Niño, estrenate el libro. Estrenate el libro. Porque aquí ya tengo los porque entonces caigo en la tentación de leer la historia. Dice, cuando se llegue, cuando el ser humano llegue a tomar conciencia de lo que es él como hijo, como parte de la divinidad, ¿verdad? Entonces él comprenderá mucho más lo que significa la reencarnación, lo que significa estar aquí, en la medida que sabemos que ese proceso va siendo gradual. Ahorita Rafa, cuando hablaba en la reflexión, decía que son procesos que no se van a surtir de la noche a la mañana, que van a ir siendo gradual, va siendo, porque nosotros sabemos que venimos con unos lastres, venimos con unas tendencias, y que si esas tendencias nosotros no la interpelimos, esas tendencias, bueno, van a poner a recaer o a caer dentro de la misma situación que vivíamos en vidas pasadas. Entonces, precisamente tenemos la bendita oportunidad de con la reencarnación, que es parte de la misericordia de Dios, la oportunidad, y nosotros vamos a perfeccionar, vamos rumbo a la perfección, ya a nuestro propio ritmo, el ritmo de aprendizaje. Entonces, aquí también habla algo muy interesante que tiene que ver con Enrique. Enrique era aquel menesteroso que Zenira había encontrado en una de las calles cercanas a donde estaba la institución espírita. Recuerden que el centro espírita estaba cerca, unas proximidades o dentro de un barrio de clase acomodada, ¿verdad? Entonces ella encontró a Enrique allí. Resulta que Enrique al comienzo se mostró muy resistente al ofrecimiento caritativo de ella, pero ella siempre persistió hasta que logró que él pudiera llegar al centro espírita. Aquí colocan a Enrique como el hermano que cayó en el camino y que hacía recordar a la víctima del asalto narrado por Jesús en la parábola del buen samaritano. Entonces, fíjense ustedes que por eso cuando nosotros estamos leyendo debemos como mirar, como con detalle, profundizar un poquito. Aquí habla del asalto que fue objeto cuando la época del samaritano, ¿verdad? Que los cogieron los asaltantes del camino, lo aporrearon y todo esto. Entonces hacen la comparación de que él, como el caso de ese samaritano que fue asaltado, pero este asalto
no fue ese asalto así de como físico, sino un asalto en que asaltaron, se apropiaron de sus debilidades. Ya, entonces lo toman, ya, pero esa forma como él logra facilitar que esas entidades lo perturben es precisamente porque él viene con un lastre de la ira. Ya, entonces resulta que en una etapa, en una época de su vida, una existencia, él logra, además de ser un gran abogado, un eminente abogado, una persona muy intelectualizada, ya, entonces, como él venía con un lastre y él no tenía una fe religiosa fundamentada, entonces ahí había una brecha, además que traía una tendencia. Entonces esas tendencias tenían que ver con situaciones ligadas al alcohol, al placer, al sexo, de tal manera que él logra una mujer, logra una joven, logra seducirlo y entonces el ser sexual por la misma tendencia. Entonces encontraron el facto propicio y la muchacha lo cogió y lo dejó como y cuando la muchacha joven y una persona ya adulta que tiene dinero, que la muchacha a sacarle la moneda, ¿verdad? Entonces, de tal manera que lo dejó la princesa. Aparte de eso, él imagínense, para cerrar o para completar, ella lo abandona en el momento en que él padece de una tuberculosis pulmonar, con la famosa TBC. Entonces, quedó bueno. Entonces, precisamente, él, debido a su situación, se entregó al vicio y fue cuando la muchacha lo encuentra. O sea, eso, a grosso modo, fue la situación anterior de él y que esto nos muestra que nosotros traemos tendencia y que si no estamos vigilantes a esa tendencia, ya vamos otra vez a perder el curso, ¿verdad? Entonces vamos a agravar más la situación. Entonces, ya sabemos que esas condiciones afectan la parte mental, la parte orgánica y sumen a ello la perturbación espiritual, la cantidad de hermanos de la misma caraña, porque si lo siempre comida, con el perdón de la palabra, de la misma caraña, entonces lo inducían, motivaban, educaban para tenerlos sumidos en esa condición. ¿Estamos? Bien. Entonces, dice que Cristina, que era, ya dijimos que las dos hermanas pertenecían a sector cristiano. Entonces, la bondad cristiana de Zenira lo ayudó, o sea, ella lo rescató. Mire la comparación cuando hablamos del buen samaritano. Aquel fue golpeado, este fue asaltado, que le sacaron todo, se apropiaron de su debilidad para someterlo. Y aparece Zenira como su samaritano, lo rescata, lo lleva al centro espiritual. Él comienza una gran mejoría, hace propuestas para colocar un centro de asistencia social en una zona
cercana al centro espírita para la asistencia o los católicos para experimentar la caridad. Entonces, dice que a pesar de que la sociedad tenía sus miembros, aconteció que la comunidad aledaña al centro espírita estaban promoviendo un plebiscito para que el centro espírita fuera traspuesto o lo sacaran de ahí. Ya, ¿por qué? Porque la gente estaba molesta por la presencia de los drogadictos, de los alcohólicos antiguos. También nos comentan que las dificultades que presentaba el centro espírita a su interior, ciertamente por parte de los miembros, cada día las dificultades, los enfrentamientos, las disputas eran mayores, lo que ponía por decir la estabilidad del centro, la ponía en alto riesgo. Dice, las instituciones, cualquiera sea su dimensión, deben mantener relaciones formales. O sea, haciendo esa reflexión que él ponía, el hermano Manuel ponía de manifiesto la situación que estaba viviendo el centro espírita, que contradecía con los postulados o con lo que tenía que ver el fin de la doctrina, y era que se mantuviera unas relaciones fraternales. Entonces, así esa comparación, vean, esto es lo que debería o lo que debe ser el centro espírita, y esto es lo que estamos viviendo. Este centro espírita estuvo enmarcado, sí, en una época en lo que debía ser el centro espírita, pero hoy en día se está viviendo esta situación, ya, pero esa situación se está viviendo es por el comportamiento de los miembros del centro espírita. Ojo, ese comportamiento tenía que ver, entre otras, por la brecha que ellos habían abierto con su conducta para que entidades perversas, entidades que estaban en contra de las enseñanzas, de la propagación de la luz que estaba proporcionando el centro espírita. Entonces ellos comienzan a atacar. ¿Cómo se dice acá? Sí, que anteriormente la doctrina o los espíritas eran atacados desde el exterior. No, ahora no, ahora es directa, es desde el interior. Entonces, cuando comienzan esos comentarios, cuando comienzan las disputas, entonces a veces nosotros no somos conscientes, por ejemplo, del gran daño que estamos haciendo tanto a la organización o tanto a la doctrina como a nosotros mismos. Hoy precisamente en el libro sobre el síntesis del manual práctico del espíritu hablamos de la vigilancia. Esa vigilancia que tenemos que tener hora tras hora, día tras día, en todo lugar, en todo momento. La vigilancia, colocaba un ejemplo que tiene que ver con la seguridad industrial. Que tenía en la seguridad industrial hay un proceso que se llama
el ASP, el análisis de seguridad de la tarea. Que antes de emprender una tarea hay que hacer un análisis para poder detectar, para poder establecer cuáles son los riesgos a que la persona está sometida. Entonces, bajo esos riesgos que están ahí, yo tengo que utilizar unos equipos de protección individual. Entonces, colocaban el ejemplo. Si usted enciende un esmeril y no utiliza gafas, no utiliza guantes, usted está corriendo el riesgo. Entonces usted, en todos los procesos de su vida, en todas sus actuaciones, tiene que hacer ese análisis. Y tenía que ver con el manejo de las emociones. Porque las emociones no son las que deben manejar al ser. El ser es el que tiene que manejar a las emociones, para no incurrir en lamentaciones, para no incurrir en esas situaciones dolorosas que entre otras caemos en la conciencia de culpa. Cuando por mal manejo de las emociones cometemos actos que podemos empujar al suicidio a alguien, por decir algo, acusarlo de algo que no hizo, y que esa persona cuando, por ejemplo, asusamos a una persona y esa persona comete un suicidio, ¿cómo queda nuestra conciencia? Por ser impulsivo o por dejarnos llevar de las emociones. Entonces, precisamente, ese llamado a la vigilancia es el que todos tenemos que estar prestos. Mientras los benefactores se mostraban satisfechos ante los primeros resultados provisorios, las criaturas experimentaban cambios significativos en la emoción y en el placer de estar juntas al servicio del bien. Claro, es que, por ejemplo, habían personas, no quería decir que todas las personas estaban vinculadas al proceso de desestabilización. Había otras personas que sí trabajaban, ¿verdad? Y sin embargo, eso hacía un gran aporte, porque neutralizaba. Y eso, fíjense que los benefactores se mostraban satisfechos porque contaban con personas del centro que podían ayudar. ¿Sí? Hacía cierto tiempo que una veterana sociedad espírita, con una digna forma de servicios al Señor y a la humanidad, estaba sufriendo el asedio de enemigos ignorantes de la verdad. Inspiradas por ellos, lentamente se infiltraron en sus filas personas inescrupulosas y de buena apariencia, locuaces y de proyección social, con propósitos exhibicionistas de poder y de grandeza, pues observaban el inmenso patrimonio material que la ubicaba en una muy buena posición entre las demás sus correligionarias. Sí, fíjense ustedes que como los hermanos estos enemigos de la doctrina, ellos vieron muchas fisuras morales. Entonces, aparte del ataque que estaban ejerciendo sobre cada uno que veía la debilidad, motivaban a personas de esta condición intelectual, personas pudientes, ¿verdad? Para ellos no era que los traían porque se iban a hacerse a la luz o se iban a iluminar, no. Ellos lo que los trajeron fue con el ánimo de perturbar. Ellos venían, porque cuando me tocó a mí ver clase de las otras,
venían a mostrarse, ellos venían a demostrar su ciencia, su conocimiento, a exhibirse, a tomar el atril con elocuencia, pero sus sentimientos, sus virtudes eran ninguna, estaban escasas. Entonces era ahí donde el protagonismo que ellos venían a buscar se colaban en esas casas espíritas bien instituidas, y ellos venían a ser un factor de perturbación traído por estas entidades de la zona. De ese modo De ese modo es lógico que el árbol voluminoso haga mucho ruido al caer, mientras que a medida que crece el fenómeno se produce en silencio. Miren esto es aquí importante, porque es una forma colorística, figurada, ¿verdad? O sea, va el entramado que ellos están haciendo, va lento, entonces representa el crecimiento, de cuando el centro espírita va creciendo y va creciendo. Y resulta que cuando se presenta la situación esa y que cae ese robusto, o sea, esa gran institución que se ha forjado, hace ruido al caer, entonces ahí es donde aparecen también los encarnados haciendo publicidad, haciendo el señalamiento, la condición moral de esos que se llamaban servidores de Cristo. Miren que sitiada por adversarios desencarnados del Cristo, comenzaron a surgir las disputas mezquinas por los cargos que permitían la proyección personal, y se formaron grupos antagónicos, aunque conservaban la apariencia de simpatía para encubrir los sentimientos. Sus actividades mediúnicas, pese a los cuidados de los mentores espirituales, comenzaron a presentar excentricidades, tales como la adopción de teorías absurdas, falsamente rotuladas como científicas, aunque carecían de una estructura de tal naturaleza, lo que derivó en que decayera la atención a los sufridores desencarnados, porque esas tareas fueron rotuladas como experiencias del pasado que ya han sido superadas. Simultáneamente, como siempre ocurre, surgió un grupo aparentemente intelectualizado para combatir los denominados servicios de desobsesión, a los que convirtieron en programas psicoterapéuticos, al punto de sustituir a los efectos de un lenguaje técnico los demonios referidos en el Evangelio por los conflictos, que supuestamente serían los auténticos demonios que afligen a las personas. Sí, fíjense ustedes toda la discrepancia que se da ahí al interior, ¿verdad? Y cuando habla aquí del grupo de los intelectuales, ¿cómo van enseguida, por ejemplo, a grosso modo yo digo así, a sustituir el trabajo de desobsesión? Exacto, por psicoterapias, por ejemplo, tener simplemente en cuenta el comportamiento nada más al ser como tal, pero no tener en cuenta el componente espiritual, el componente conductual, o sea, de la persona, ya como tal. Entonces, yo aquí quería como acotar algo, sí, que tiene que ver, por ejemplo, cuando se forman los grupos de intelectuales, ya, y que dan cambio a algunas teorías y eso. Aquí pasó en Barranquilla Comercial. Sí, que solamente eran profesionales. Sí. Entonces eso llegó al traste. Entonces llegó el momento en que no se hacía atención a los desencarnados. Es que esto parece que se hubiera copiado, pero no, esto es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los tratamientos, eso no tenía fundamento, simplemente el descargue de hablar de la parte científica, y sobre todo que tenían una alianza con una persona que no estaba de acuerdo con el estudio ni la práctica del Evangelio.
el desfile de las vanidades, en continuo crecimiento, prácticamente expulsó a los espíritus nobles de la sociedad espírita, que se convirtió paradójicamente en una agrupación de espíritas sin espíritus. En esa creciente presunción de elevado desenvolvimiento, surgieron los descontentos con los administradores fieles que deseaban preservar el patrimonio que se les había confiado, y seguidamente las calumnias y las disputas se encargaron de la tarea interna de destrucción, como si fueran termitas que hubieran invadido la buena madera, sin que fueran perseguidas, conservando la apariencia brillante cuando el interior estaba en descomposición. En el pasado, los desafíos a los espíritas procedían del mundo exterior y eran fácilmente percibidos e incluso superados. En la actualidad, sin embargo, la crueldad de la persecución es de naturaleza interna, en la intimidad de las propias instituciones, por falta de vigilancia de algunos de los adeptos que no permiten que el conocimiento verdadero de la doctrina penetre en ellos. Sí, miren que aquí hay algo muy interesante y que se enfatiza, y sobre todo en los últimos tiempos se ha enfatizado, y en la reunión, igual que lo planteaste en la reunión que sostuvimos a comienzo de año, y esto tiene que el centro espírita, tiene que ser las conversaciones, tienen que tener basada en las cuestiones espíritas, porque abre brechas para que nosotros primero se desvirtúe, se pierda el propósito o el objetivo de la doctrina, que es la conversación altruista, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros damos, digamos, como dicen por ahí, damos papaya, se van infiltrando, se hacen conversaciones de alto tono, porque hay personas que quieren defender su punto de vista, ¿verdad? Y entonces eso va creando un ambiente que no es consecuente con las actividades doctrinales. Se suman a esa fragilidad moral las perturbaciones provocadas por los enemigos invisibles, que se complacen en generar conflictos, sobre todo aplicando sus esfuerzos a las imperfecciones morales de quienes se convierten en sus víctimas. El espiritismo es una doctrina eminentemente cristiana, basada en los postulados enunciados por el Maestro Jesús, cuyos adeptos deben mantenerse vigilantes, a fin de que los pulitos de la vanidad, de la presunción y del orgullo no los dominen. Toda edificación cuya base sea deficiente estará siempre amenazada de ruina. Por consiguiente, es preciso considerar las labores espirituales que deberán regir las conciencias humanas en el porvenir, edificadas sobre la lealtad de principios y de conducta, cuyos miembros estén profundamente vinculados a la oración, a la vivencia de los pensamientos saludables, sin dejar espacio mental para la futilidad ni para las cualidades de esta aflictiva etapa. La sociedad espírita es el conjunto de los miembros que la constituyen, no la apariencia material ni su estructura física, sino las tareas iluminativas que en ella se realizan, la paciencia y la compasión hacia los desorientados que van en busca de ella, donde vive la lección sin igual de la caridad, que debe siempre practicarse conforme con las circunstancias y el momento, y jamás postergada con justificaciones relativas a la organización, porque cuando es muy discutido, el socorro de emergencia llega con retraso. Es indispensable que los espíritas tomen conciencia de que el Evangelio es mucho más que uno de los bellos libros de los cuales tiene conocimiento la humanidad. Es un tratado inherente a la conducta y un tesoro para aplicarlo en todo momento de la existencia humana.
aquella misma madrugada, a continuación de las actividades de amparo a la digna casa del hermano Astolfo, nuestro grupo se dirigió hacia la entidad que padecía la opresión de las tinieblas, la cual se encontraba librando verdaderas batallas, en las cuales el odio alteraba las relaciones que habían sido amistosas y la violencia de las pasiones había descendido hasta un nivel insoportable. Ahí observamos que la tarea se hace en la madrugada, el desdoblamiento tanto de los pacientes como del equipo de trabajo y el equipo espiritual. En vez de que los problemas fueran estudiados en conjunto, fraternalmente, como lo recomienda el deber cristiano, llegaban a las páginas de los periódicos con escandalosas acusaciones de estafa, de abusos de poder, de patrocinantes, de desvíos de fondos, deteriorando ante la opinión pública la labor de muchas décadas de abnegación y lucha. También recibían amenazas de juicios de parte de algunos de sus directores con intervención judicial e incluso policial. Miren hasta el estado que se llegó, ¿verdad? De los miembros, fíjense, de tantos años de trabajo, haber construido una gran labor, una gran divulgación en ese centro, y miren cómo al extremo que se llega, todo por la intimidancia, sobre todo de los miembros. La situación se hacía insostenible. De nada valían las advertencias de los guías espirituales que padecían la ingratitud de sus pupilos y también eran acusados de mistificadores al servicio de los compañeros denominados corruptos, cuando no consentían sus conductas perversas. El escándalo siempre encuentra resonancia en las mentes ociosas y los conflictos personales en esos momentos se convierten en armas para acusaciones y venganzas imprevisibles. Cuando se llega a ese estado de ánimo es casi inútil algún intento de reconciliación, porque cada oponente se oculta en el bastión tenebroso de su interés y se evade emocionalmente de la realidad para sintonizar con los lamentables objetivos que en ese momento cultivan. No obstante, las tareas edificantes que allí se habían llevado a cabo a lo largo de los años consiguieron que la institución atrajera una considerable cantidad de espíritus agradecidos que velaban por su progreso, luchaban por la preservación de su patrimonio moral y espiritual y persistían en la labor del compromiso cristiano iluminativo. Esos beneficiarios, amparados desde niños en el momento apropiado, enfermos y desvalidos del pasado, necesitados del presente y trabajadores amorosos, eran quienes constituían la muralla de resistencia al mal, pese a que padecían una incontenible agresividad de todos lados. De todos modos, permanecían fieles a la obra de caridad y de liberación de la conciencia. Eso, como espíritus que fueron beneficiados por ese centro espírita, en señal de gratitud o ya por su crecimiento, se vinculan a esas tareas de defensa de ese centro. Ellos hacen eso. De igual manera, fíjense, nosotros hemos tenido aquí experiencias, por ejemplo, de hermanos que estuvieron encarnados para habilitar una botella espírita y que se vinculan a nivel espiritual a los trabajos del centro. Caso concreto de doña Ana, que está aquí con nosotros, y así muchos hermanos se vinculan, se preocupan por las situaciones, están atentos de todo eso, cantidad de espíritus que llegan aquí a perturbar y que les colocan la barrera, y además también ayudan a los necesitados, por supuesto. Sí. La institución, por su reputación abundante en méritos, estaba inscrita en el libro del Rey
los cielos, por su obra de edificación del amor y de la verdad en la tierra. Sus fundadores y antiguos colaboradores, ya desencarnados, aunque lamentaban profundamente la situación de la que muchos no se daban cuenta, que respondía a la intervención de las fuerzas de las tinieblas, las cuales habían intentado enfrentar al propio Maestro y que ahora procedían con maldad, trataban de preservar el clima psíquico de armonía entre quienes permanecían fieles al programa del amor, al mismo tiempo que los fortalecían a fin de que permaneciesen en silencio, sin defensas que no estuvieran justificadas, como las de Jesús en el pretorio, porque la verdad no necesita palabras y siempre triunfa. En esa amalgama de sentimientos diversos, de amor y de gratitud, se reunieron y rogaron al Señor de la vida su intervención personal, a fin de que los perjuicios ya ocasionados no desanimaran a los luchadores fieles y a la obra pudiera superar la tempestad voluptuosa. Como consecuencia de ello, nuestro grupo de acción se trasladó hacia la sede de la Venerable Sociedad a fin de que se tomaran providencias más efectivas con el propósito de modificar el panorama dañoso y amenazador. Los mentores de la sociedad habían programado un encuentro espiritual entre las dos partes en disidencia, con la intención de aliviar la gravedad de la situación, al demostrarles que existía la intervención de las tinieblas en el delicado proceso de agresividad. Cooperadores de las primeras horas que trabajaban activamente de nuestro lado fueron invitados junto con especialistas en desobsesión que desde mucho tiempo antes prestaban apoyo a las tareas que se realizaban en la institución, además de devotos médiums y participantes fieles a los postulados de unión y entendimiento que también habían sido convocados a la magna reunión que en lo inmediato iba a tener lugar. ¿A quiénes se convoca a nivel espiritual sin avisarles nada? ¿Quiénes son los que hacen en ese encuentro espiritual? ¿Quiénes? Los trabajadores fieles. Los trabajadores fieles, y aparece también el grupo también que estaba en disputa. Estaban los dos para una conciliación. Exacto. Por eso es interesante sí. Se estaba tratando de una reconciliación entre el grupo nuevo antagonista que estaba con su invigilancia, que estaba con su ciencia y sus cosas, y aquellos que realmente sentían en el corazón la doctrina, el evangelio, y trabajaban por los necesitados. O sea, a nivel espiritual se hace esta reunión para suavizar la tormenta voluptuosa que estaban viviendo. No, y fíjense que ahí colocaba antes hablaba algo de decir que era casi imposible tratar de a nivel de encarnado llegar, porque cada uno se metía en el bastión de sus ideales, de lo que pensaba. Entonces lo llevan a nivel espiritual. Cuando llegamos al edificio, lo encontramos envuelto en densas vibraciones negativas, aunque alguna que otra vez brillaban relámpagos cuya finalidad era diluir las construcciones deletéreas que se habían acumulado en los últimos meses. Entidades de baja condición moral rodeaban el lugar o se colocaban codo a codo con curiosidad, algunas de ellas burlonas otras, y pronunciaban acusaciones degradantes contra los servidores que permanecían dedicados a sus deberes. Asimismo, espíritus generosos que participaban de los compromisos iluminativos
ingresaban y se dirigían hacia las actividades a las cuales se vinculaban, pese a la avanzada hora de la madrugada, de modo que atendían a los más necesitados, quienes habían sido sorprendidos por las circunstancias penosas de la existencia. Habían sido sorprendidos en la desencarnación. Eran los urgencias. Yo propongo algo porque sé que no se evacúa, sí. Exacto, para Propongo ponerlo aquí se te... porque es toma bravo. Sí, y faltan todavía. Sí, no, y es interesante. Se apoyo la idea. Oye, que no está. Hay que dejarla descansar. Y de todas maneras esa convocatoria también obedece a los compromisos globales. Claro. Y aun cuando hay necesitados permanentemente, porque las desencarnaciones violentas, los suicidios, los homicidios, los accidentes, es decir, cada día hay desencarnaciones y estos espíritus, muchos son sorprendidos sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento de la vida espiritual, con apegos a la materia, con apegos afectuosos a su cuerpo mismo, a la familia. Es que no es fácil incluso perder la vida orgánica. La vida orgánica conlleva a una vida social, a una vida familiar, a una situación laboral de responsabilidades que se vuelve un cúmulo de preocupaciones cuando se registra que se ha desencarnado. Y cuando no se registra esto, el espíritu cree que está todavía en la vida y se puede enloquecer, buscando que lo escuchen, buscando ser atendido, tratando de vengarse inclusive. Y así va a pasar mucho tiempo si no encuentra un centro de auxilio que lo reciba, que lo oriente, que lo cargue y que realmente lo conduzca con el Evangelio a la esperanza, al amor y a que la vida no muere, la vida espiritual es eterna, es inmortal, que la vida espiritual es otra forma de vida y que tendrá nuevas oportunidades, que también en la espiritualidad hay otros afectos, otras familias que el ser no recuerda que tiene, pero que están allí, y sobre todo está el amor de Dios. Entonces cuando se hacen estos auxilios, estos socorros, estas vibraciones de amor, ese grupo tiene que estar preparado con el amor en el corazón. No puede estar en la pelotera, en la discordia, en la separación, en la invigilancia que mantiene otro grupo que se haya formado. Entonces, para proteger la sociedad espírita o la institución espírita, los mentores procuran hacer esta convocatoria para que en el desdoblamiento, así sea en altas horas de la madrugada, ellos se puedan dirigir a ambos y puedan limar las asperezas en beneficio de la institución y de todos los hermanos necesitados. Es la esencia del trabajo. Sí, fíjate que ahí hablaba una parte de un centro espírita, o sea, a raíz de los comportamientos esos, cuando por mucho que los mentores quisieran ayudar. No sé, mucho, o sea, es que entre más hablo, bueno, los hermanos, si el ya, tranquilo. Lo importante ahí, Félix, es que nosotros comprendamos primero que las instituciones espíritas tienen sus protectores, sus mentores que trabajan, están vigilantes de que la obra, o sea, el trabajo iluminativo de auxilio, de socorro, no se pierda. Hay méritos y por esos méritos ellos trabajan sin que nosotros lo miramos a veces y no nos demos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta del beneficio que estamos recibiendo. Solamente llegamos y en esta llegada aquí encontramos una programación, encontramos un expositor, encontramos una temática y no profundizamos realmente
en dónde está la semilla del amor de Jesús en los diferentes autores espíritas. Porque este trabajo que nos describe Manuel Filomeno, ¿cómo lo supiéramos nosotros? Si no es a través de un medium de la calidad de Dios y de una entidad espiritual como el doctor Manuel Filomeno de Milán. Y nos ilustra sobre todo de los sucesos a nivel espiritual y de las reuniones espíritas en la madrugada, cuando nuestros cuerpos descansan. Espiritualmente venimos a la casa, somos convocados a trabajos, a estudios, a preparación. Entonces, creyendo en eso, convencidos de eso, nosotros vamos a tener una conducta mucho mejor para estar listos a cualquier llamado que se nos haga. Y mira que hay algo que tú ahora que comentabas con relación, por ejemplo, la parte física y la parte espiritual que nosotros hemos tenido la vivencia aquí, que muchos de los hermanos que se han presentado, que se le dice que la ayuda y están que después con el diálogo y el esclarecimiento, entonces cuando comienzan los que desahogan, se desahogan, ¿verdad? Eso es una realidad lo que se está diciendo, lo que nos dice el libro y lo que nosotros experimentamos en el desarrollo mediúnico y la lectura lo refuerza. No, ahorita que yo cuando hablaba de que casa espírita sin espíritu, ¿verdad? Se hacía como una forma muy diciente, digo yo, que esos espíritus hacían referencia a esa ayuda de los espíritus nobles, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que a pesar de nuestro mal comportamiento que tengamos, nuestro ángel de la guarda estará allí, a pesar porque él respeta nuestro libre albedrío. Fíjate que usa la palabra fragilidad moral. Tenemos que fortalecer nuestra moral, entenderla. La vivencia del Evangelio nos sustenta la moral. Me llamó la atención también esa parte que tú hiciste énfasis en que el árbol cuando crece silencioso, pero si se cae hace un escándalo. Y entonces mira enseguida todos los señalamientos y sobre todo cuando se habla de espiritismo. Bueno, nosotros estábamos hablando de la parte que tenía que ver con las dificultades tremenda de la sociedad o del centro espírita, que el centro espírita a pesar de muchos años, de mucho prestigio, llamémoslo así, de mucha seriedad, de mucho respeto, ya de mucha consideración que logró acumular a través de los años de servicio, ¿verdad? Con estas situaciones que se presentaron, el centro espírita se fue como desplomando. Y colocaba el ejemplo de aquel árbol robusto que va creciendo poquito a poco y que cuando cae estrepitosamente, ¿verdad? Se hacía referencia a que los diarios, las personas interesadas en desacreditar esa entidad, lo que comenzaron a hacer comentarios que iban en detrimento de la organización. Entonces, se pueden ustedes imaginar el impacto para los hermanos espíritas que por lo menos todavía estaban en la línea recta, ¿verdad? Entonces, nos hablaba una parte que tenía unas recomendaciones que dentro del diálogo que se sostenía o que nos manifestaba Filomeno, tenía que ver con la relación entre los espíritas debe ser fraterna. O sea, debe ser una relación fraterna a fin de poder enfrentar los momentos difíciles que atraviesa el centro por la organización espírita. Porque si nosotros entramos en un campo de batalla, entre todos aquí comenzamos a pelear, a disputar, entonces uno solo, en desarmonía,
daña el ambiente, daña las relaciones, a la intriga, los comentarios destructivos, las críticas, por eso la palabra fraterna o fraternal hay que interpretarla correctamente. Así es. Se caracteriza por la sinceridad, por la honestidad, por la lealtad. No necesitamos estarnos abrazando y besando, sino actuando con los valores que nos califiquen como humanos. Entonces fíjense que a pesar de todos los embates la cual era objeto el centro espírita, dicen que esa infiltración de personas, ¿verdad? ¿Cómo contribuían a la desestabilización del centro? Sin embargo, habían personas que mantenían esa recta o conducta recta, ¿verdad? Que le daban cierto equilibrio al momento de pronto unos picos, pero se lograba allí el equilibrio. Dicen que con un excelente programa de divulgación doctrinaria, el centro espírita logró un progreso social, comenzando a disfrutar respecto a la consideración de la comunidad donde estaba instalada. Entonces, dice que a pesar de ese estatus que ocupó el centro espírita en esa época, ¿verdad? Comienzan a agravarse más la situación cuando es desde adentro, no es desde fuera de las fronteras del centro espírita que se produce el desequilibrio de la entidad, sino es desde adentro, sino de las individualidades, o sea, de cada miembro de la organización. Comienza por su conducta. Entonces esa conducta, vemos nosotros cómo esas conductas fueron afectando al centro espírita, fueron desestabilizando, fueron creando caos. Dice además que se presentaba la hipocresía, las apariencias. De pronto los grupos antagonistas se saludaban con antifraterno, de pronto así de medio, ya, pero en el fondo cada quien manejaba sus propios intereses, sus propios resentimientos. Es más, dentro de los trabajos mediúnicos comenzaron a presentarse excentricidades. Entonces, por ejemplo, decayó la asistencia a los servidores. Ya para el grupo de intelectuales que llegaron al centro espíritu y que lograron unificarse, ya eso no era tan interesante. Que más bien con unas cuestiones de orden terapéutico por allá, ya, pero no se tenía en cuenta esa parte de la conducta, de la parte moral del paciente, ¿claro? También nos habla en el libro sobre el desfile de vanidades. Miren cómo al estado en que llegó el centro. Entonces ya se convirtió como si fuese un club. Entonces nos reitera en el documento, nos dice que la falta de vigilancia de los adeptos, la falta de vigilancia, ¿por qué? Porque ellos verdaderamente no abrazaron o no tomaron conciencia de que tenían que estar prestos a esos ataques como espíritus
yo con el comportamiento o con los comportamientos nuestros, nosotros vamos a abrir ventanas para que esas entidades nos ataquen, nos desequilibren y por ende nuestro entorno. Dice dentro de las recomendaciones, porque es que ellos enfatizan mucho en la parte, y de hecho es así, en que los adeptos deben mantenerse vigilantes a fin de que los frutos de la vanidad no hagan mella en nosotros. Cuando nosotros sintamos esas ínfulas de pronto de creernos, de ser protagonistas, de estar por encima o de mirar, de estar por encima de los demás, eso es indicio de que algo en nosotros está pasando. La falta de caridad, la falta de humildad. Y cuando nosotros incurrimos en eso, abrimos puertas. Por eso la necesidad de la vigilancia. Y no solamente la vigilancia es cuando estamos aquí. La vigilancia es en todo lugar, en todo momento, las 24 horas. Porque es que si nosotros somos invigilantes, por lo menos, ustedes me disculpan, nosotros que uno de los trabajos importantes, uno de los tantos trabajos importantes que tenemos aquí, lo de los jueves. Entonces, uno de nosotros que sabe el respeto, la responsabilidad que tiene ese trabajo, y por allá se desapora, se desequilibra, comete exceso o moralmente comienza a cuestionar, insulta. Entonces cuando llegan aquí, el gran daño que hace a ese trabajo. A veces pensamos que no decimos nada, pero a nivel espiritual sí se ve. O las personas que inquieren y todo, entonces vienen, toman chicle o cualquier cosa y se entra. Eso es delicado. También él nos hacía, dentro de la exhortación, hablaba sobre la importancia del Evangelio, que el Evangelio es un tratado inherente a la conducta y un tesoro aplicado en todo momento de la existencia humana. O sea, el Evangelio no es simplemente tomarlo, abrir, yo y Víctor, no es que yo salí, yo hice el Evangelio. Yo tengo que colocar, o tengo que hacer la forma de ser consecuente en mis actos con eso que me dijo el Evangelio y que supuestamente yo asimilé estudié. Porque si eso no lo hacemos, nos estamos engañando nosotros mismos. O sea, nadie nos va a decir, no, vamos a preguntarte qué voy a decir. No, la cuestión es individual, el trabajo individual. Bueno. Fíjate lo que dice el Evangelio en capítulo 18, de muchos son los llamados, en el ítem 10, podríamos decir la cantidad de religiones cristianas que hay que ni siquiera leen el Evangelio. Algunos que lo leen y los dejan pasar, otros que no asimilan las lecciones del Evangelio. Y eso nos hace más responsables porque nos da el conocimiento y no lo ponemos en acción. Por eso ahí dice el subtítulo: al que más se da, más se enseña.
la doctrina espírita. Luego, somos más instruidos, por lo tanto, estamos más Pero fíjate, el Evangelio tiene las instrucciones del maestro Café y de los espíritus. Pongamos que no lo entienden. Ah, no, pero tenía la gente, ¿verdad? No, el Evangelio según el espíritu. Ah, ok. Según el espíritu. Ah, sí. Deja eso. Completico, explicado el detalle. Claro, Importante es que practiquen, ¿sí? No tanto entenderlo, sino colocar en práctica. Si no me entiendes. No, pero hay que precisamente entenderlo para poderlo practicar, pero básicamente la práctica es lo fundamental. pero si no se entiende, Así es, claro. Y el Evangelio según el espiritismo se entiende porque tiene las instrucciones. Claro. Y el Y esa es la importante y que nos dan los espíritus. La ventaja que sí, Lo que pasa es que no lo asimilamos para no ponerlo en acción. Bien, los hermanos espíritas, estoy hablando de los hermanos espirituales, perdón, que están en las tareas de auxilio de la casa. Sí, de la casa. Ellos observaron esa batalla tremenda a nivel espiritual de esos enemigos del centro, ¿verdad? Y se dio cuenta que en muchos de los trabajadores distaba mucho la parte cristiana como tal. Pero nosotros ya sabemos por lo que hemos escuchado, por lo que hemos leído, era consecuencia, porque nosotros permitimos, yo de pronto me metí, porque permitimos, no es que ellos vengan por cuenta propia sin que yo haga la verdad, porque si yo con mi conducta, con mis deslices morales, yo hago ventaja y ellos facilitan. Ya, entonces ya estaba el deber cristiano estaba bastante alejado. Unas pocas, como hablaba ahorita, eran los que estaban en la línea esa, ya, y ellos estaban allí llenos de fe, llenos de esperanza, de que eso iba a tener un buen desenlace, que iba bien. Perdón, otra cosa es que Francisco Salguín, hablando de los admirados contemporáneos y hereditarios, el hecho de vincular el Evangelio la descripción del maestro. Porque Chico lo que hizo fue esas cosas, vincular la doctrina muy ligada a lo que era el Evangelio. Y eso lo vamos a ver en el próximo acto, aquí en la charla pública para la biografía, homenaje al inicio de Nosotros, la narración que hace Manuel, no Manuel Barro, ¿verdad? Él hablaba, por ejemplo, de esas acusaciones. De pronto parece que fuera como reiterativo en exaltar las cosas que están aconteciendo, pero es como para uno reflexionar. Que él decía de las acusaciones que se hacían. A veces se manejaba discretamente, pero otras veces ya llegaron a los enfrentamientos, llegaron a los abusos de poder, llegaron a los desvíos de los fondos de la organización del Centro Espíritu. Sin embargo, a pesar del estado en que vivía el Centro Espírita, recibía los consejos, las advertencias de los guías espirituales, pero entraba por aquí, salía por acá. Esa forma coloquial, ¿verdad? Mucho, a pesar de esa situación que se vivía ahí, que de pronto uno desprevenidamente, pero oye, eso que no haga caso ahí el Centro Espírita, ¿no? Muchos de los espíritus o de los hermanos que
tuvieron la oportunidad de recibir asistencia espiritual en el centro espírita que estaba siendo asediado, muchos de los que visitaron el centro espírita como miembros se sumaron a la falange de espíritus socorristas a defender el centro espírita. Miren la grandiosidad. Sentimientos, o sea, cuando dice que las oraciones sentidas, dirigidas a los altos, pidiendo que se pudiera superar la tempestad en la cual se hallaba envuelto el Señor. Los mentores espirituales, ellos no le dijeron a algunos miembros del centro que iban a ser tratados o que iba a haber un encuentro espiritual, sino que a nivel espiritual los convocaron a una reunión para esclarecer, para decirles que todo lo que estaba aconteciendo en el centro espírita no era más que culpa de cada uno. Entonces se recoge, se hace digamos, ese encuentro a nivel espiritual para procurar ya lograr superar la situación. Dice que las densas no dejaban, no se disipaban aún la densa vibración por la presencia de esa entidad. Ya. Pero a pesar de ellos, los espíritus generosos que participaban de los compromisos iluminativos trabajaban arduamente, trabajaban como hormiguitas. Ellos continuaban su trabajo, no desfallecían. Y continuaba la situación que menciona Manuel, o sea que en ese momento, cuando estaban los encarnados que se lograban ver, se torcían la cara, se hacían gestos de antipatía. Hacía referencia de igual manera que un hecho a tener en cuenta es el gran peso que ejercen las perturbaciones espirituales sobre los encarnados cuando no hay la debida vigilancia. Me gusta mucho porque es que él viene enfatizar como para decir y no pasar así abuelo, como dice un padre, abuelo de paja. Pero explica de igual manera que dice los seguidores, los discípulos, los espíritas son asediados, entre otras cosas, porque son seguidores de Jesús. Como esa falange de espíritus enemigos de Jesús y como la doctrina espírita promueve, procura, divulga, procura practicar las enseñanzas evangélicas, ellos no quieren eso. Entonces, con mayor razón, ellos se enfrentan contra los miembros o contra el centro espírita, ya, a atacarlo, a destruirlo,
porque ellos consideran que nosotros, como somos seguidores de Jesús, somos exponentes, somos sus enemigos, formamos parte del paquete. Entonces, si nosotros nos permitimos con las grietas morales, facilito, esto que nos narra Manuel de Ritornero y narra, lo damos, en este momento estamos leyendo, estamos escuchando esa narración, en el caso que estoy haciendo pie y lo que lo están estudiando, pero centro espírita, en Barranquilla hubo un centro espírita con características bastante semejantes que dio al traste con eso. ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta esa vigilancia. Entonces aparecieron los pseudosabios, las personas, las destacadas, y resulta que los trabajos fueron bien malos. Parece qué cosa tan similar de lo que dan aquí por entonces, ¿por qué nosotros, si sabemos que hay un propósito grandioso, un propósito divino en el cual nosotros estamos inmersos, nosotros tenemos que mantenernos, por decirlo, pulcros en eso? Nosotros tenemos que entender que debemos entrar a la doctrina espírita, pero no es solamente entrar a la doctrina espírita, sino que la doctrina espírita entre en nosotros. Porque es la forma de ser consecuente y la forma de nosotros poder ser consecuente con ese destino que es la perfección. Si nosotros nos hacemos a un lado, la ley de progreso nos hará, si tarde o temprano, nos convocará de una u otra forma. Leía yo en uno de los libros, la expiación que me trataron, en sublime expiación. Víctor Hugo, interesante. O sea, de cómo, por ejemplo, que a veces hay espíritus que persisten, o sea, persisten en su inferioridad. Digamos, esas conductas de estancamiento. Exacto. Y resulta que sí, uno programa o coge situaciones para el progreso, para entrar. Pero hay situaciones en que lo obligan. Se obligan a que entre y que venga bajo unas condiciones para su propio aprendizaje. Entonces, nosotros hoy en día, tenemos la facilidad, sabemos que venimos con una grandes, pero no quiere decir que nosotros, eso que traemos de ese ayer, no lo podamos modificar, lo podemos modificar. Por eso es la oportunidad que nosotros tenemos, es la oportunidad que tenemos nosotros, que cuando estamos en las charlas, cuando leemos, cuando escuchamos, cuando vemos videos, películas referentes a la divulgación doctrinaria, de apropiarse, no solamente de apropiarse, sino de insertar en su vida, de poner en práctica eso que nos es dificultoso, sí, lo es, pero no es imposible. Poco a poco el proceso va siendo gradual. Sabemos que el cambio no se va a dar de la noche a la mañana, vamos poco a poco. ¿Cuántas
¿Cuántos años pasaron para que nosotros hoy en día estemos abrazando la doctrina espírita? ¿Cuántas existencias, verdad? Y hoy tenemos esta oportunidad de rectificar, de cambiar y sobre todo que por diferentes medios nos los dan. ¿Ya? Y que nosotros tenemos nuestro propio estilo de aprendizaje. ¿La tienen? Bien. Ya muchos de los espíritus que habían sido convocados, recuerden cuando hablábamos ahorita, que volvieron a uno de los grupos discrepantes o de los grupos en disputa del centro espírita, son convocados a nivel espiritual con los perturbadores. Ya, entonces se pueden ustedes imaginar cómo era el ambiente en ese momento, víctima y victimario. Ya, y se pueden imaginar cómo era la situación de esos perturbadores cuando vieron a sus presas ahí, que despertaron y los vieron, y viceversa. Entonces, para ese momento tan trascendental, aparece un espíritu franciscano, ya, que cuando llega se esparce la luz, se disipan las tinieblas, las cargas mentales que había ahí, se van disipando, esa energía densa se va dividiendo. Entonces, ya cuando bajo esas condiciones, que ya el ambiente ya se hallaba, estaba con una mayor armonía. Entonces me voy a permitir leer esta partecita. En este momento vimos entrar un mártir del cristianismo primitivo, acompañado por iluminados benefactores que habían conseguido transformar el ambiente con su presencia, dividiendo las construcciones mentales de apatía y las vibraciones de malestar para generar un ambiente armonioso y esperanzador. Los medios de la casa que habían sido invitados se hallaban en torno a la mesa como ocurre en los trabajos comunitarios. Estaban preparados los medios. El visitante especial se acercó al director de la tarea, nuestro hermano Augusto, lo inspiró para que se pusiera de pie y con voz armoniosa imploró la protección del maestro y los enviados para las tareas que iban a realizarse. Su voz, su dulce voz regresaba los días de la vida, cuando la fidelidad de los discípulos era superior y su abnegación acompañada por la muerte. Sin embargo, mire que esta, evocó esa situación que se vivieron de aquellos que protegieron, que lucharon, ¿verdad?, por la construcción de ese reino, y que sin embargo fueron muertos, fueron más
Entonces, dice, pétalos de luz diáfana descendían sobre todos nosotros a modo de respuesta de los cielos esplendorosos a las súplicas angustiosas de los nuevos discípulos de Jesús. Ya están preparadas las condiciones para entrar en el bueno, voy a explicar, ya le toca a él. A ver, ¿a ti qué te toca? Bueno, entonces, están dadas las condiciones para que se pueda, para El trabajo entre los obsesores o perturbadores y el equipo reencarnado de la exacto, entonces, fíjense cómo en forma paulatina, sin calentura, sin apasionamiento, van dándose las cosas con la ayuda del mundo espiritual. Y por supuesto, con el cambio de conducta de los trabajadores, que es importante. Fíjense que eso vamos a ejemplificarlo aquí. Cuando uno de nosotros llega aquí al tratamiento o llega a la entrevista, luego pasa al tratamiento y le hacen la recomendación y el cambio de conducta. Entonces, si yo, o sea, el grueso mayor lo tengo que hacer yo, no es el centro espírita que me va a ir a resolverla, tengo que hacerlo. La modificación, la transformación tengo que hacerla yo para poder yo gozar de un equilibrio, no una perturbación, porque de nosotros depende el equilibrio o el desequilibrio, la armonía o la desarmonía. De nosotros depende eso. Entonces, es importante. El centro espírita constituye una seriedad, una responsabilidad, un estudio, un compromiso. Todos nosotros que estamos vinculados aquí, procurar hacer esa mejor. Y de paso, para las personas que tengan la oportunidad, antes de estas charlas, tenemos el curso de reforma íntima, que es sumamente importante y que mire que se complementa, porque la reforma íntima nos está enfatizando sobre ese cambio de conducta que hay que realizarlo pronto, porque si nosotros nos quedamos con comportamientos que nos van a afectar, nosotros no vamos, nuestra vida se va a complicar. Y por eso en el transcurso del libro habla, si hay situaciones del globo terráqueo, de la naturaleza, que son propias del mecanismo natural, la descomposición de algunas cosas naturales, pero hay otras en que nosotros somos los que estamos deteriorando a lo que Dios nos dio para la destrucción abusiva por parte del hombre, la destrucción natural que nos tiene el equilibrio. Exacto, y fíjense ustedes, sumémosle eso, más sumémosle esas perturbaciones, esas entidades que nos incitan, que promueven las cosas, los desastres.